Muy bien, pues vamos a continuar estudiando Mateo capítulo 6, ya en este caso. Ya la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de este pasaje, Mateo 6, versos del 1 hasta el 18, donde el Señor Jesús da por hecho tres cosas que tenemos que hacer. Una que es dar limosna, la otra es orar y la otra es ayunar. Entendiendo que dar limosna, la manera que debemos comprender o entender esto es la ayuda que uno le da a personas en la calle, a personas necesitadas, no necesariamente lo que se lleva a la iglesia como se conoce una ofrenda, sino una ayuda que se le da a personas que tienen necesidad, alguien que esté pidiendo una moneda en la calle, alguien que esté vendiendo algo para ayudarse, cosas por el estilo. Son las que nosotros debemos hacer, ayudar a esas personas. Pero la semana pasada, propiamente el enfoque que tuvimos fue en cuanto a cuál debe ser la motivación para hacer esas obras. Leo lo que dice Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Les compartía que cuando habla de vuestra justicia también podemos entenderlo o traducirlo como guardaos de hacer vuestras buenas obras. Incluso en algunas otras versiones de la Biblia así aparece: guardaos de hacer vuestras buenas obras delante de los hombres para ser vistos de ellos. El problema no es hacerlo delante de alguien, sino hacerlo para que nos vean, para que nos reconozcan, para que digan que somos muy buenos, muy generosos, que oramos mucho o que ayunamos mucho. Ese es el problema cuando hacemos las cosas para ser reconocidos por la gente. Dice después: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay una recompensa por hacer las buenas obras, y les decía también que en mi enfoque no debe ser recibir esa recompensa. Es bueno que yo sepa que hay una recompensa, pero mi enfoque no debe ser recibir esa recompensa, pues de otra manera tendría yo nuevamente puesto los ojos en mí. Lo hago porque quiero recibir una recompensa. Y les decía que cuál debe ser la motivación para hacer esas obras, lo que dice en Mateo capítulo 5, verso 16, perdón, Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál debe ser la motivación en mi corazón para hacer buenas obras? Llevar gloria a Dios. Eso es lo que debe motivar mi corazón. Señor, voy a ayudar a esta persona, pero le voy a decir que esto que le estoy dando nació de un amor por mi prójimo, porque tú me enseñas que debo amar a mi prójimo y ayudarlo. Entonces, de esa manera estaríamos llevando gloria a Dios y no buscando la gloria de uno, es decir, no buscando que la gente me reconozca. Vuelvo a decirlo, no está mal dar una ayuda a alguien aunque haya mucha gente alrededor. Cuando el Señor Jesús dice, también hablando acerca de la oración, que les leo lo que dice en el verso 5, Mateo 6:5: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. En las sinagogas para nosotros hoy representaría la iglesia, lo que para nosotros es el lugar donde nos reunimos, y o en las esquinas de las calles. El problema no es orar en público, el problema es hacerlo para que la gente me reconozca. Si en mi corazón el deseo no es orar, no es comunicarme con Dios, sino ser reconocido, que la gente vea cómo oro, para que la gente vea de qué manera yo intercedo, de qué manera alabo o cuantas cosas podamos mencionar, entonces estoy equivocándome, estoy haciendo las cosas de una mala manera, estoy haciendo buenas cosas con mala intención. Entonces no recibiré recompensa. No es que propiamente sea un pecado, el Señor Jesús no dice aquí que sea un pecado, lo que sí dice es que la recompensa se pierde, y lo único que obtendremos como recompensa es el reconocimiento de las personas. Dice nuevamente, me regreso a Mateo 6:1, dice, no, perdón, Mateo 6:2, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues que la gente los alabe, que la gente los admire, que la gente les diga cosas
buenas, esa es su recompensa. La recompensa que podrían haber recibido de parte de Dios se pierde. ¿Por qué? Pues porque ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es? Pues el reconocimiento de la gente. Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada y es importante recordarlo. Lo que debe motivar a que yo haga buenas obras debe ser la gloria a Dios, llevar gloria a Dios, pero también debe de ser impulsado esas buenas obras o impulsadas esas buenas obras por el amor primeramente a Dios, pero también a mi prójimo. Si yo amo a Dios, voy a buscar hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para que yo ande en ellas, y también debo de hacerlas por amor a mi prójimo. El amor a mi prójimo me impulsa a hacer buenas obras, a ayudarle en su necesidad, o orar por él, lo que podamos nosotros hacer en algún momento, lo que esté a la mano hacer, pues lo vamos a hacer. ¿Con qué motivación? Con la de llevar gloria a Dios, y lo que impulsa es el amor que tenemos a nuestro prójimo. Recordemos, lo he mencionado muchas veces, la historia del buen samaritano. Ese hombre fue impulsado por el amor a su prójimo, el ayudarle. Entonces, así nosotros, dice ahí en ese pasaje que el que fue movido a misericordia, podemos aprender entonces que la misericordia es una reacción al amor que yo tengo por las personas. Si yo tengo amor, entonces soy movido a misericordia, y la misericordia se convierte en una acción a favor de las personas. Vuelvo a decirlo, el amor me lleva a tener misericordia, y la misericordia se vuelve en una acción a favor de las personas. Entonces, esas deben ser las motivaciones que debe haber en nuestra vida para que nosotros hagamos las obras que Dios preparó delante de nosotros, ¿sí? Cuando dice aquí, por ejemplo, también en Mateo 6, verso 2, dice: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Está bien, cuando dice aquí que no digamos o que no lo hagamos públicamente, tampoco impide que en algún momento podamos nosotros, por ejemplo, a nuestra esposa o a algún ser querido, decirle: oye, mira, sabes, fulano o fulana tiene necesidad y yo le apoyé con sopa, por ejemplo. ¿Podrías tú apoyarle dando azúcar, ¿no? Por ejemplo, entonces yo estoy diciendo algo que hice, pero no le estoy diciendo para recibir reconocimiento, para ser alabado, sino para que también otras personas puedan participar. E incluso dentro de las iglesias, haciendo aquí un pequeño paréntesis, pero que también es importante, el apóstol Pablo en algún momento, cuando pide una ofrenda para los pobres que estaban en Jerusalén, dice que ellos han hecho todas las cosas honradamente u honestamente delante de Dios y delante de los hombres. Hay quien se justifica, hay iglesias que se justifican y no dan ningún tipo de informe en cuanto a las ofrendas que entran a la iglesia, utilizando este pasaje: que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Entonces ellos no dicen nada de lo que se hace con el dinero que entra a las iglesias, pero eso no debe ser así. Lo correcto, como forma lo que vimos que hace el apóstol Pablo, que dice que han hecho las cosas honrada u honestamente delante de Dios y de los hombres. Y hay iglesias que tienen, escuché de una iglesia en Colombia, hay muchas, ¿no? Pero por poner este ejemplo, porque de ellos lo oí directamente de uno de los pastores, donde dice que 2 veces por año se reúnen con los miembros de la iglesia. Ahora, vale la pena también mencionar que los miembros son las personas que ya son parte de la iglesia. Para ellos lo toman así, esta iglesia en Colombia, que han tomado un curso, incluso que se le conoce como curso de membresía, donde se les instruye con todas las doctrinas que creen en esa iglesia. ¿Qué piensan acerca de el Señor Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, de la salvación? ¿Qué piensan acerca del arrebato? Incluso hay un tema en el que se llama eclesiología. Dentro de la eclesiología, o lo que enseña, o la doctrina de la iglesia, estos hermanos allá en Colombia, ya que una vez las personas que han tomado este curso de membresía aceptan ser miembros de esa iglesia, y después de que tienen un tiempo se bautizan y todo eso, la iglesia, los pastores reúnen 2 veces por año a los miembros de la iglesia, y entonces les dan un informe
de cuánto gana el pastor, cuánto gana el otro pastor, cuánto gana el hermano que lleva la contabilidad, cuánto gana el hermano que ayuda en X tarea, cuánto se dispuso para una ayuda social. Es decir, ellos entregan cuentas de todo lo que se hace en la iglesia con el dinero. Entonces, hay quien, insisto, se justifica diciendo, no, no, es que no debes saber tu izquierda lo que hace tu derecha. Bueno, eso es cuando buscas presumir, cuando tú estás queriendo que te reconozcan, no así cuando entregas un informe como lo hizo el apóstol Pablo, que ellos envían a un hermano y dice, es un hermano de mucha confianza porque queremos hacer las cosas correctamente, no solo delante de Dios, porque uno puede decir, pero Dios sabe que no me robo nada. Pues qué bueno que yo sepa que no te robas nada, pero es correcto que también los hermanos sepan qué se hace con el dinero que entra a una iglesia. Si en tu iglesia no lo hacen por alguna situación, pues no es que esté mal y salte de esa iglesia, ni mucho menos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sería la mejor manera de llevar a cabo o tener las cuentas claras en una iglesia. Si no lo hacen así, bueno, ya en algún momento ellos tendrán que pues buscar en la palabra y ver qué se puede hacer. Lo que a nosotros corresponde en algún momento pues es orar por esa iglesia o por nuestra iglesia, la iglesia a la que estemos asistiendo, y entonces pedirle al Señor que Él traiga esa claridad para que se puedan llevar a cabo las cosas conforme a la Biblia. No lo inventé yo, es algo que encontramos en la Biblia de que el apóstol Pablo rendía informes, no solo en cuanto a esto de las ofrendas, sino en algún momento dice que él va a los ancianos que estaban en Jerusalén y les cuenta cómo les había ido en su viaje, les presenta un informe de lo que había sucedido en ese viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Entonces es sano que se den ese tipo de informes, porque si no hay nada que ocultar, pues entonces ¿cuál sería el problema? Que se puede informar acerca de lo que estoy haciendo como misionero, en este caso el apóstol Pablo, o de lo que se está haciendo con las ofrendas que se están recolectando. Entonces es un paréntesis importante que quise hacer, aunque nosotros lo enfocamos más a lo personal. Aquí el Señor Jesús no está dando una enseñanza en cuanto a cómo llevar una iglesia, pero se los menciono porque hay quien utiliza este pasaje para de repente hacer cosas ahí que no son correctas. Bueno, cerramos el paréntesis y entonces lo que a nosotros nos atañe directamente es que nosotros, cuando uno da una ayuda a alguien, insisto, bajo algunas circunstancias sí se puede decir, sí puede uno decir, oye, ¿sabes qué? Fulano está atravesando por una situación complicada, ¿por qué no lo apoyamos con esto? Pero no lo estamos haciendo para buscar el reconocimiento de otros, sino procurando, como también el mismo apóstol lo hizo, pidiendo una ofrenda a la iglesia en Corinto para que ellos también aportaran y pudieran llevar, y les habla de la necesidad que había en Jerusalén y de cómo los hermanos en Macedonia, si no mal recuerdo, ellos dicen que habían sido muy dispuestos para ayudar. Entonces el apóstol está hablando de la disposición que tenían estos otros hermanos y espera que los de Corinto tuvieran una disposición igual a ayudar al prójimo. Y básicamente eso es lo que nos está enseñando aquí el Señor Jesús cuando habla acerca de dar, en este caso de como dice aquí limosna. No está, como se los dije también en una ocasión anterior, uno tiene que dar con sabiduría, uno tiene que dar con cuidado, con prudencia. No se trata que todo el que te pida dinero tú se lo des. Hay gente que uno puede darse cuenta que lo va a usar mal, que lo va a usar para alcohol o para drogas. Entonces no es que, como la Biblia dice, a todo el que te pida dale, pues entonces todo el que me pida yo le doy. No, tiene uno que ser prudente, tiene uno que ser sabio a la hora de dar esas ayudas. El principio básico que nos está enseñando aquí el Señor Jesucristo es ser generoso y estar dispuesto a ayudar, siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades. No se trata de que si lo único que tengo es lo que voy a llevar a casa para el gasto de la semana y si alguien me pide yo se lo dé. Eso no es correcto. Uno tiene que proveer para lo de casa y si es que hay la posibilidad, entonces pueda uno apoyar a otras personas. No es algo antibíblico. En Proverbios lo dice, que uno dice, cuando te sea posible hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay momentos en los que no nos es posible. Entonces tiene uno que tener cuidado de la forma en que maneja uno este tipo de dádivas. Uno, que no sean impulsadas por la vanagloria o el egocentrismo. Dos, que no sean insensatas de mi parte, dar una ayuda a alguien que yo veo que pues no es correcto darla. ¿Bajo qué circunstancias? Pues que Dios nos dé esa sabiduría
para saber en qué momento es correcto dar una ayuda. Vale también mencionar que una ayuda, una dádiva, no siempre es por necesidad, a veces es por amor. No es que lo necesite, pero a veces es por amor. Por amor quiero darle algo a alguien, un regalo, un donativo, una dádiva, no porque lo necesite, sino porque lo amo. Entonces puede ser también una opción, pero insisto, siempre tenemos que ser sabios a la hora de dar. Después del Señor Jesucristo, la segunda enseñanza que podemos encontrar en cuanto a estos tres pasajes de dar, orar y ayunar, es que hay una recompensa. Esa recompensa, todo parece indicar que apunta a cuando estemos en el cielo. No que si yo hoy le doy a una persona una moneda, al rato Dios me va a regresar 2 o 3 o 5 o 10. Puede ser que así lo haga él, puede ser que él así lo quiera, pero mayormente nosotros entendemos que esta recompensa que mencionan estos pasajes es algo que nos va a dar allá en el cielo. Si me acompañan, por favor, a Primera de Corintios, para ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 3, a partir del verso 12, dice lo siguiente. Primera de Corintios 3, 12, dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí nos está presentando dos contrastes el apóstol Pablo. Uno dice, si tú llevas oro, plata o piedras preciosas como tus obras, esas van a ser probadas por el fuego. Obviamente van a quedar y entonces recibirás una recompensa. Pero si tú llevas madera, heno o hojarasca, cuando el fuego toque ya sea la madera, el heno o la hojarasca, ¿qué va a pasar? Que las va a consumir completamente. Y dice el apóstol Pablo, bien, sigue siendo salvo, eso no te hace que pierdas tu salvación, pero no tendrás recompensa. Tu recompensa se perderá. ¿Por qué? Porque esas obras que tú hiciste, si bien no son pecado, pero tampoco tenían una intención correcta. Posiblemente fue, como vimos que dice el Señor Jesús, para ser alabado por las personas, para que la gente reconozca lo que estamos haciendo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta siempre que el hecho de que debemos hacer las cosas para la gloria de Dios y por amor a Dios y también por amor a mi hermano, a mi prójimo, a mi pariente, a mi vecino, a quien nosotros podamos mencionar. Debe de haber un amor ahí presente y eso debe de impulsarnos a hacer las obras. Entonces, mis hermanos, la recompensa entendemos que viene al final de nuestros días, cuando estemos allá delante del Señor y que Él juzgue cada obra que hayamos hecho. Puede ser, insisto, que si uno ayuda a alguien, al rato nos pase algo bueno y puede uno pensar que fue una recompensa, quizá una bendición de Dios por haber ayudado a alguien. Entonces, bueno, yo entiendo que la mayor o la principal recompensa, hablando de este tema de las buenas obras, se dará allá arriba en el cielo, ¿sí? Después del Señor Jesucristo, regresemos a Mateo capítulo 6, por favor. Dice en el verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nuevamente debemos entender, para nosotros la sinagoga representaría la iglesia, o uno tiene que entenderlo como la iglesia, porque nosotros no vamos a las sinagogas, vamos a las iglesias. Y también dice orar en pie y orar en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Nuevamente lo digo, el Señor Jesús no está prohibiendo las oraciones en público. No es que si en tu iglesia hacen una reunión de oración, entonces nadie pueda orar en voz alta, porque el Señor Jesús dice que no debes orar en las sinagogas. Bueno, no dice eso. Lo que dice es que no debes orar para ser visto por las personas, para ser reconocido,
para que la gente te diga que qué bonito oras, o que qué unción tienes al orar, o que no sé qué cosas te puedan decir. Entonces no debe ser esa la motivación. La motivación, ¿cuál es? Llevar gloria a Dios, y si vamos a interceder por alguien, que sea por amor a esa persona y no para que la gente vea cómo soy de piadoso, o aparentemente piadoso. Si de verdad soy piadoso, entonces debe haber ese amor en mi corazón y el llevar la gloria a Dios en todo lo que hago. Entonces, no está prohibiendo las oraciones en público, sino que cuidemos la intención por la cual oramos en público. Dice después en el verso 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que debemos tener un tiempo de intimidad con el Padre, un tiempo en el que podamos apartarnos en un lugar. Aquí el Señor Jesús pone el ejemplo, dice: entra en tu aposento y cerrará la puerta. Posiblemente no podamos tener un lugar, tal vez una recámara o un cuarto para poder entrar a orar solo, pero sí podemos apartarnos a un lugar, quizá en la sala o no sé, en algún otro lugar que pudiéramos tener, de modo que podamos estar sin interrupciones, tratar de concentrarnos lo más que se pueda, un momento íntimo, un momento de comunión con nuestro Dios, no solamente las oraciones en público o en la iglesia, que les decía, mientras no tengan una mala intención, pues son correctas, es correcto orar. El mismo Señor Jesucristo oró en público, llegó a hacer oraciones en público, pero obviamente él no tenía la intención de que la gente lo reconociera, sino de comunicarse con Dios y que la gente pudiera glorificar a Dios por medio de esas obras. Entonces, nosotros también debemos de buscar un lugar apartado, un lugar a solas, para poder tener comunión con Dios, para poder abrir nuestro corazón, para poder expresarle todo lo que hay dentro de nuestro corazón está. Y el Señor Jesús va después a enseñar la forma correcta en que debemos orar, pero insisto, tiene que ser un lugar apropiado, un lugar íntimo, un lugar a solas, donde no hay interrupciones. Comúnmente se nos instruye que debe ser en la mañana, muy temprano, aunque sí ciertamente dice ese salmo: de mañana me presentaré a ti, de mañana escucharás mi voz, por ahí así dice ese pasaje. Pero no es que únicamente en la mañana Dios nos oiga, no es que sea el único momento en el que Dios nos oye. Se espera que sea en la mañana muy temprano, donde pues casi no hay interrupciones. Ya después, conforme avanza el día o llega la tarde, incluso a veces en la noche, ya hay más interrupciones, como el del pan, que continuamente nos interrumpe aquí en la reunión, así más o menos para que tengan una idea. Muy temprano, pues no pasa el del pan a molestar, así es que yo creo que las reuniones en Zoom las vamos a tener ahora en la mañana para que no nos moleste el del pan. Bueno, eso es broma nada más, ¿no? Pero la idea es esa, que no haya interrupciones, sino que podamos tener un tiempo con el Señor sin que nada ni nadie nos interrumpa. Después vean lo que dice en el verso 7: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros les pidáis. Vuelvo también a mencionar, porque siempre es importante entender lo que está queriendo transmitir el Señor Jesús. No está malo repetir, siempre y cuando esas repeticiones vengan de un corazón, de verdad, de lo profundo de un corazón que clama a Dios. Uno puede decirle: por favor, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame, te ruego, Padre, que me ayudes, Señor, por favor. Y uno puede decirle muchas veces que nos ayude, pero eso no son vanas repeticiones, porque sale de un corazón que realmente necesita y está clamando por esa ayuda. ¿Qué tipo de vanas repeticiones podemos nosotros mencionar? Bueno, en la misma Biblia nos da un ejemplo cuando nos cuenta la Biblia esa historia de que Elías desafía a los profetas de Baal. Y entonces, no sé si recordamos la historia, donde cada uno iba a presentar un holocausto, y cada uno, tanto los profetas de Baal como el profeta de Jehová, iban a orar a su Dios, y el que respondiera por fuego, entonces ese iba a ser el Dios verdadero. Y dice la Biblia que desde temprano, dice, hasta el mediodía, los profetas de Baal estaban gritándole: respóndenos Baal, respóndenos Baal, respóndenos Baal. Imagínense
horas estando repitiendo lo mismo, que Baal le respondiera y respóndenos Baal y respóndenos Baal, y pues Baal nunca respondió porque ni existe, porque es un dios falso, porque no existe tal Baal, y además pues fueron vanas repeticiones hechas a un dios que no existe. Pero quizá si nosotros cayéramos en algo así con Dios diciéndole respóndeme Señor, pero no con un clamor genuino, sino solamente como una vana repetición, pues entonces no tendría ningún sentido. Otro momento en el que podemos ver gente que utilizó una vana repetición es cuando el apóstol Pablo está en la ciudad de Éfeso y la gente, bueno, hay un alboroto y entonces la gente comienza a gritar. Dice la Biblia que por 2 horas estuvieron gritando grande Diana, diosa de los Efesios, algo así era lo que gritaban. Imagínense 2 horas gritando grande Diana, diosa de los Efesios, grande Diana. Totalmente vano, totalmente inútil, porque lo mismo, Diana ni existe, no es una diosa, no es una deidad, ni es nada de lo que la cultura de los griegos cree. Entonces son vanas repeticiones, no solo porque van dirigidas a un dios que no existe, sino porque además no hay realmente una intención o un clamor del corazón, sino solamente repetir oraciones. Como cuando alguien nos dice, a ver, repite conmigo, y repetimos, si en nuestro corazón no hay la fe necesaria o no queremos siquiera hacerlo, pues se convierte en una vana repetición. Pues lo hago porque me lo están pidiendo, pero yo ni quiero que pase nada. Entonces se vuelve una vana repetición. Entonces vuelvo también porque no está el Señor Jesucristo anulando cualquier repetición, sino las vanas repeticiones. Y como él mismo dice en el verso, eh, en el verso 7 dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y vamos a ver también unos ejemplos donde ciertamente hay una repetición en la oración, pero no es una vana repetición. Si me acompañan por favor a Marcos capítulo 14, vamos a ver lo que dice Marcos acerca justamente del Señor Jesucristo. Eh, Dice, vamos a leer lo que dice en el verso, desde el verso 32, Marcos 14, 32, dice lo siguiente. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor Jesús fue y oró lo mismo, es decir, repitió lo que había orado antes, pero no fue una vana repetición porque él tenía un clamor en su corazón de decirle, Padre, si es posible, pase de mí esta hora, mas no sea como yo, sino como tú, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, aunque el Señor Jesús repitió lo que aquí estaba orando, pero no es una vana repetición. Otro ejemplo que el mismo Señor Jesús nos da, incluso Él nos enseña a persistir en la oración, lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 18. Es una historia que tal vez hemos escuchado. Es una parábola que cuenta el Señor Jesús. Lucas 18, voy a leer a partir del verso 1 y dice así. También le refirió, hablando del Señor Jesús, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a ver cuál es la parábola. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El mismo Señor Jesús está de alguna manera enseñando que debemos de persistir en una petición. Señor, por favor, ayúdame. Padre, por favor, ayúdame. Dios, te ruego que me ayudes. Señor, por favor, ayúdame. Dice, si aquel juez injusto que no temía a Dios ni tenía respeto por algún hombre, ayudó a esta persona, dice, ¿cómo no te va a ayudar o cómo no te va a responder a ti tu Padre? Pero él mismo está diciendo, aquí el evangelista Lucas dice que les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, de mantenernos persistentes en la oración. Cuando hay fe en nuestro corazón de que Dios puede ayudarnos, entonces no es una vana repetición, es un clamor que surge de un corazón necesitado. Caso contrario, insisto, cuando solo es repetir por repetir, cuando ya estamos pensando en otra cosa y estamos nosotros repitiendo incluso el Padre Nuestro, como se conoce la oración que hace el Señor Jesucristo, o que enseña el Señor Jesús, mejor dicho, aquí en Mateo capítulo 6, es una guía con la que nosotros debemos orar. No se trata de únicamente repetirla y voy a repetir 3 Padres Nuestros o 10 Padres Nuestros y voy en el tercero o cuarto y yo estoy pensando en si apagué la luz, si cerré la puerta, si cerré el carro, si no sé qué cosas hice, pero en mi mente estoy repitiendo el Padre Nuestro. Eso es una vana repetición. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo mecánicamente o automáticamente sin tener ni siquiera una conciencia clara de lo que estoy diciendo. Cada parte de las que menciona el Señor Jesucristo aquí en este pasaje, en Mateo capítulo 6, a partir del verso 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es una forma, ese es un título solamente de lo que debe contener nuestra oración. Otro título o lo que sigue sería... cuando dice santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, son como títulos de lo que nosotros debemos orar. Lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero no, lo que quiero ahora compartir es que nosotros no debemos de repetirlo solamente porque sí, y que nuestra mente esté divagando en cualquier otra cosa y nosotros creyendo que estamos teniendo comunión con Dios porque estamos repitiendo una oración. No, nosotros cuando platicamos con alguien, no le estamos repite y repite lo mismo y ya nuestra mente está en otra cosa y nosotros repitiéndole, oye, si te dije que hoy fui a la tienda, oye, si te dije que hoy fui a la tienda, oye, si te dije que hoy fui a la tienda, oye, no, no hacemos eso. Normalmente tenemos una charla, una conversación, una plática. Es lo que el Señor Jesucristo espera que hagamos. Bueno, y ya para ir terminando, después dice en el verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe, esto es bien importante, esta pequeña palabrita que dice, sabe porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y nosotros debemos de aprender esto que menciona aquí, el Padre sabe, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Cuando nosotros le pedimos no es para informarle, no es para decirle, Señor, ¿ya te diste cuenta que me hace falta esto? Y que Dios nos dijera, ah, caray, no, no me había dado cuenta, qué bueno que me dijiste. No, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos. Porque a veces el Señor no nos responde luego, luego, porque a veces se tarda un poco. Bueno, se tarda a nuestros ojos, no es que Él se tarde, sino que Él tiene sus tiempos, Él tiene sus planes y propósitos. Él lleva las cosas conforme a sus designios. Puede ser que a mis ojos se esté tardando, pero posiblemente el Señor está trabajando la paciencia. Entonces me está diciendo, sí te voy a responder o sí te voy a ayudar, pero estoy trabajando la paciencia. Entonces, nosotros, como decía el Señor Jesús, como lo vimos, no debemos desmayar, no debemos de dejar de orar, sino mantenernos en las peticiones, porque Él ya sabe, Él sabe lo que necesitamos. Y quiero terminar con esto, ya lo he mencionado antes, pero es muy importante, sumamente importante esto que les voy a decir. Lo que nosotros podemos leer aquí es que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él nos escucha, Él escucha nuestras oraciones. Puede ser que tú sientas que te oye o no sientas que te oye. Puede ser que sientas que te responde o que no sientas que te responde, pero eso no importa. Tú debes de moverte por lo que sabes. Si la Biblia dice
que Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Si la Biblia dice que Él escucha tus oraciones, tú quédate con eso. No te muevas por lo que sientes, porque muchas veces nuestras emociones nos engañan. Hoy sentí bien bonito y a lo mejor no era Dios. O puedes no sentir nada y Dios está presente. Él es omnipresente. Él está siempre en todos lados. Él está ahorita ahí contigo y está aquí conmigo, aunque no lo sintamos, pero lo sabemos. Y si sabemos que Él está con nosotros, si sabemos que Él nos escucha, entonces debemos orar. Aunque tú digas, es que yo siento que no me escucha. Bueno, eso es lo que tú sientes. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Que te escucha? Sí. ¿Que Dios tiene oídos para oír? Sí, Él dice que Él no es como los ídolos que tienen oídos, pero no oyen. Él es un Dios que escucha. Él es un Dios que está atento a nuestras oraciones. Eso dice la Biblia y con eso es lo que nosotros debemos movernos, no con lo que siento, sino con lo que sé. No te muevas por lo que sientes, sino por lo que sabes. Así es que nosotros debemos orar siempre, aunque sintamos que Él no nos escucha o sienta que no me responde, Él me está escuchando y en su momento va a responder porque yo lo sé, porque la Biblia lo dice. Así es que mis hermanos, pues esto es lo que les quería compartir el día de hoy. La próxima semana, primeramente Dios, ya estaremos estudiando el Padre Nuestro, como les comenté hace un momentito, para que aprendamos también a orar. No solamente sé que tengo que orar, sino que lo hagamos de la manera correcta. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el martes, primeramente Dios.